Buen día. Hoy vamos a revisar el proyecto integrador, una visión más completa de la realidad, correspondiente a la semana 4 del módulo 3. Para realizar esta actividad, lo primero que vamos a hacer es descargar el archivo que nos proporcionan en la plataforma, que es en el que vamos a contestar las preguntas y el que vamos a subir posteriormente con nuestro nombre para entregar nuestra actividad. En el archivo nos vamos a encontrar con las dos primeras preguntas en donde tenemos que identificar cuáles son nuestros conocimientos previos sobre el tema que se nos propone, en este caso que es la violencia. Aquí no es necesario que hagan ninguna investigación, simplemente que escriban lo que saben o lo que conocen sobre este tema y en el cuadro de abajo que traten de reflexionar sobre cómo adquirieron estos conocimientos, que puede ser a través de lecturas, de la familia, de experiencia. Entonces aquí describan un poco de dónde vienen esos conocimientos que tienen sobre violencia. Una vez que hayan contestado estas dos preguntas, ahora sí vamos a realizar dos lecturas. La primera es la violencia en contra de las mujeres en México a través de la historia, que se encuentra en esta página y que bueno, aquí está un PDF que podemos ir leyendo. Y la segunda es esta, que es de la revista Como Ves, que se llama Los rostros de la violencia. Entonces vamos a leer ambos textos y una vez que hayamos terminado de leer, vamos a contestar la tabla que está aquí abajo. Entonces, en la tabla tenemos una fila para el texto de la violencia contra las mujeres en México a través de la historia y otra para los rostros de la violencia. En ambas vamos a contestar primero cuál es la intención de los textos. En la intención vamos a identificar si es informativa, expositiva, instruccional, narrativa, descriptiva o argumentativa. Para eso, para profundizar en esto, les recomiendo que revisen el recurso que se llama intención comunicativa, donde nos explican con más detalle de qué se trata cada una de estas intenciones. Entonces, una vez que hayamos leído eso, podemos identificar de qué se trata o cuál es la intención de cada uno de los textos. En la segunda columna vamos a identificar de cada lectura desde qué ciencia se aborda el tema. Entonces es importante recordar que tenemos dos divisiones muy grandes, que son las ciencias formales y las ciencias fácticas, y de ahí tenemos otras subdivisiones. Para profundizar en esta parte, revisen el recurso que se llama ciencia, en donde tenemos las divisiones de las ciencias y una explicación de cuáles son las que pertenecen a cada una de estas áreas para que podamos identificarlas mejor. Recuerden que es importante justificar por qué estamos eligiendo la ciencia que estamos nombrando en esta columna. Finalmente, en la última columna de la tabla, para cada una de las lecturas, vamos a identificar cuáles son las características del conocimiento científico que tienen estas lecturas. Entonces, tenemos que escribir al menos una característica y justificar la respuesta. Las características también están en el recurso que se llama características de las ciencias, entonces aquí podemos encontrar una breve explicación de cada una de las características y ver cuál encontramos en los textos. Una vez que hayamos terminado la tabla, vamos a investigar de estos conceptos o estos elementos que están aquí, cómo han participado tanto en el fomento, es decir, en promover la violencia, o cómo han ayudado a combatirla. Entonces tenemos globalización, multiculturalidad e información en Internet. Para esto, para hacer esta parte de la actividad, les recomiendo que empiecen por revisar los recursos que se llaman globalización y sociedad contemporánea, que están también en esta semana para que los podamos ver. Una vez que tengamos esa información, ya podemos como
investigar un poco más a profundidad si nos hace falta cada uno de estos conceptos y empezar a hacer la relación en la primera columna de cómo el concepto de globalización promueve la violencia o cómo ayuda a combatirla. Lo mismo con la multiculturalidad, cómo promueve la violencia o la combate, y con la información en Internet. Después vamos a elegir una relación social basándonos en el recurso relaciones sociales. Entonces aquí está el recurso que se llama relaciones sociales y aquí abajo nos habla de pues diferentes tipos de relaciones. Entonces vamos a elegir alguna de ellas y en el cuadro que está aquí vamos a justificar o a escribir cómo se nota o se vive o se ejerce la violencia en esa relación que seleccionamos. Después, en la pregunta número 6, vamos a retomar la intención comunicativa que seleccionamos o que identificamos en cada una de las lecturas y vamos a justificar por qué estamos hablando de esa intención, cuáles fueron las pistas que nos llevaron a ver que ese texto tenía esa intención comunicativa. Entonces pueden revisar otra vez el recurso de intención comunicativa y otro que se llama lenguaje para poder profundizar un poco más. También aquí tenemos que hablar de la postura que encontramos en cada uno de los textos. Entonces recuerden que en la semana 2 vimos el recurso de objetivo y subjetivo. Entonces ahí tenemos algunos elementos para identificar si la postura de ese texto es objetiva o subjetiva y poder justificar tanto la intención comunicativa como la postura que identificamos en cada una de las lecturas. Finalmente, en la pregunta número 7, vamos a elegir uno de los dos textos que leímos y considerando el texto como otra información que podamos encontrar en Internet relacionada, vamos a escribir una reseña crítica sobre él. Entonces recuerden que en la reseña debe tener una introducción, un breve resumen del texto que estamos presentando y de las ideas que expone, y la opinión de ustedes con la correspondiente crítica y las conclusiones. Entonces también recuerden que es muy importante agregar las fuentes que hayan consultado para poder realizar esta reseña crítica. Entonces tenemos aquí 7 preguntas que tenemos que contestar directamente en este documento con este formato. Recuerden agregar su nombre, grupo y fecha de entrega al documento y nombrarlo adecuadamente antes de subirlo a la plataforma. Espero que este video les sea de utilidad. Gracias.